Hola chicos, bueno, espero que se encuentren muy bien. El presente material es dejado a su disposición para que lo puedan revisar y tener así una guía clara sobre ese proyecto que se va a estar elaborando para poder concluir nuestro proceso con nuestra asignatura como tal de problemática social colombiana. Para ello, chicos, entonces les voy a explicar de manera breve nuevamente, a pesar de que en el salón ya se dejó en claro esta situación, vamos nuevamente a darle una breve explicación para que ustedes puedan contar aquí con un material de información en el cual ustedes puedan estar retomando de acuerdo a las dudas que ustedes tengan. De todas maneras, ustedes saben, chicos, que este proyecto va a tener unas etapas de asesoría en las cuales pues esperamos ir generando una gestión de calidad que permita el mejoramiento de este proyecto. Siendo así, vamos a revisar de manera breve nuevamente qué vamos a estar trabajando, chicos, para que podamos comprender de mejor manera y de manera clara como tal las partes y las estructuras del proyecto. Siendo así, recordemos muy bien, chicos, que nuestro proyecto se llama Reconstruyendo Cali para una mejor Colombia y hace parte de ese proyecto integrador en donde buscamos vincular el rol del estudiante al interior de los centros universitarios con la construcción misma de la democracia, tanto local como nacional, que les impera, o por lo tanto que les rige en el contexto donde se encuentran o se encuentra ubicado o en el cual desenvuelve sus actividades el estudiante. Siendo así, no vamos a explicar esta parte es el objetivo como tal del trabajo. Ustedes ya saben, chicos, que esto lo estuvimos desmenuzando en la clase de manera muy clara. Vamos a ir a los elementos, chicos, que son concretos para que ustedes puedan tener una mejor apropiación de lo que se está trabajando. Entonces, acordémonos muy bien. Se comentaba que el proyecto integrador cuenta con tres componentes esenciales. Son los tres componentes que ustedes pueden observar aquí en cada una de estas figuras. El primer componente pasa por una caracterización de la problemática. Por lo tanto, cuando ustedes les hablen de caracterización, significa generar una conceptualización, un concepto, la naturaleza, unas causas, todo lo que englobe, valga la redundancia, la naturaleza misma de ese objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio en este caso? Sería la problemática que le corresponde a cada grupo, la que le fue asignada a cada grupo. Entonces, ese primer componente de caracterización de la problemática va a permitir que el lector del proyecto, cuando vaya a realizar la revisión del proyecto, la persona interesada en hacer una lectura del proyecto, pueda entender de qué está hablando usted, qué se refiere a esa problemática, cuáles son sus causas, cuáles son sus bases, todo lo que tenga que ver de los elementos que circundan a la problemática. Muy bien. Hay un segundo elemento, el cual se materializa en un objetivo específico en común, pero ya estaremos tratando lo que son como tal los objetivos. Hay un segundo elemento, chicos, que se llama diagnóstico de causas. El diagnóstico de causas nos va a permitir ahora sí empezar a elaborar un análisis a profundidad de, a partir de la caracterización de esa problemática, de cuáles son las causas presentes que se identifican claramente como ese marco causal de esa problemática. Entonces, supongamos, en esta etapa, en la primera etapa de caracterización de la problemática, les va a servir mucho la búsqueda de la información y de las fuentes con las que ustedes van a construir su marco teórico, que ahora más adelante lo estaremos tratando. Pero esas fuentes con las que ustedes han investigado, qué piensa este teórico sobre la pobreza, qué piensa esta institución sobre la pobreza, qué piensa, colocando como ejemplo la pobreza claramente, ¿no? Como problemática. Cada una de estas instituciones, entonces, todo eso que ustedes han buscado durante ese marco teórico, luego al momento de hacer la caracterización de la problemática, les va a permitir contar ya con la información base para elaborar toda esa nueva parte o ese desarrollo ya como tal que ustedes van a estar incluyéndole ahí al proyecto. Ahora, en el diagnóstico de causas, a partir de esa investigación, ya no es solamente la parte teórica. En el diagnóstico de causas, ustedes lo importante es que generen un análisis de acuerdo a los datos de hoy. Entonces, les coloco un ejemplo. En Colombia, supongamos que el último censo sobre los márgenes de pobreza se hayan desarrollado del año 2018 al 2022. Entonces es importante encontrar esas fuentes de información en Colombia de cómo podemos nosotros alcanzar a encontrar esas estadísticas, cuál es el impacto de la pobreza, cuántas personas pobres hay en el país, la pobreza se vive, de qué tipo de pobreza estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los niveles de pobreza?
¿Cómo entonces ustedes van a poder encontrar esa información? Claramente eso hace parte del ejercicio de investigación que ustedes tienen que llevar a cabo. Entonces yo les decía que para ese ejercicio es muy bueno utilizarse o basarse en fuentes de información formales, que son las que dan verdaderamente datos reales y no ficticios. Entonces, ¿qué podemos allí en el caso de nosotros visitar? Es importante que ustedes generen ese desarrollo de investigación, pero vuelvo y les digo, supongamos, el DANE es una buena fuente para que ustedes puedan acceder a ese tipo de información. ¿Listo? Otro, o desde otras fuentes también formales e institucionales, como yo se los decía en la clase, desde las páginas de los ministerios podemos encontrar también ese tipo de información. El CISBEN nos puede quizás arrojar un poco acerca de esa información. Entonces, cada una de esas fuentes que se correlacionen claramente con su problemática en específico, pues le va a permitir tener ese alcance. En el caso de violencia, visitar la página de Jurisdicción Especial para la Paz, en qué va el acuerdo de paz, porque allí te van a incluir muchos elementos que te van a hablar directamente de los datos recogidos aquí en el contexto colombiano, que al final del día es lo que nos interesa. ¿Listo? Muy bien. Ese es otro punto, chicos, que es importante dejar en claro. Acordémonos muy bien que estamos hablando desde la problemática de manera local y nacional, ¿ok? Pero más adelante que estemos hablando cada uno de los componentes del trabajo, vamos a poder identificar unos aspectos en concreto que a ustedes les va a servir allí para que les dé más claridad. Bien, como tercer elemento o tercer componente del trabajo, vamos a desarrollar ya lo que es un plan de intervención. Y es aquí, en este último elemento, chicos, en donde entra prácticamente a regir la revisión y el análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo y sobre el Plan Municipal de Desarrollo. Claramente, cada uno va a generar un análisis, no sobre todo el plan, porque no van a alcanzar a generar todo ese análisis. Cada uno va a generar un análisis sobre el componente o que tenga relación con el componente de la problemática que les fue asignada a cada grupo. ¿Listo? Entonces, observar en esos planes, para ese tercer punto, uno observa si en el Plan de Nacional de Desarrollo se están adelantando propuestas en pro de disminuir los índices de pobreza. Entonces, para las personas que les tocó ese tipo de problemática. Entonces, llega, revisa, dice, en esa parte del componente se están desarrollando estos aspectos desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde el Plan Municipal aquí en la ciudad de Cali se están desarrollando estos aspectos frente a al mejoramiento de índices de pobreza y demás cosas y demás elementos. ¿Listo? Pero también se podrá dar la situación de que ustedes, de acuerdo a la problemática que les fue asignada, puedan darle una revisión al plan, a los planes nacional de desarrollo y al plan municipal de desarrollo, y en esa revisión quizás no encuentren que ese plan esté trabajando sobre la problemática identificada. Entonces, es importante de igual manera en ese plan de intervención que se va a generar, mencionar de que los planes actuales, tanto nacional como municipal, no incluyen políticas públicas de mejoramiento frente a la problemática asignada, ¿vale? Porque eso es ser parte del ejercicio, identificar desde esos planes verdaderamente si están actuando a mitigar sobre las problemáticas reales en el país y en el contexto. Listo, entonces allí ustedes van a poder generar una comparación. En caso tal de que el plan nacional o el plan municipal incluya, tanto desde lo nacional como desde lo local, claramente, incluyan políticas públicas de mejoramiento para su problemática o la que esté tratando el grupo, ¿cómo se hace el plan de intervención? De manera complementaria. ¿Qué quiere decir? Se menciona lo que se está trabajando frente a la problemática para poder mitigarla, pero también ese ejercicio del grupo de trabajo de ustedes estudiantes para el proyecto, agregarle algo, ver desde sus puntos de vista quizás unos cuantos ítems en los cuales ustedes digan se puede trabajar desde este aspecto. Es importante también fortalecer esta otra situación, ¿listo? Porque el plan de intervención no solamente pasa por una identificación de lo que se está haciendo, sino también de proponer algo de nosotros como estudiantes ya de centros universitarios que tenemos ya, empezamos en el desarrollo de esas competencias fuertes, entonces empezarlo claramente ahí a aplicar, chicos. Muy bien. Ahí, chicos, hablamos de los tres elementos fundamentales del trabajo. Caracterización de la problemática, que ya les dije, pasa por una definición completa de qué es esa problemática que se le asignó a cada grupo. Diagnóstico de causas es visitar todas esas fuentes y encontrar verdaderamente en la actualidad cómo se están evidenciando esas problemáticas. ¿Listo? ¿En qué niveles? ¿Cuántas personas? ¿A qué regiones afecta toda esta situación?
y un plan de intervención en donde generamos primero un análisis sobre los planes que ya está ejecutando el gobierno. Vemos la coherencia, concordamos sobre el análisis, aportamos un poco o, como se los decía anteriormente, entramos completamente a suplir ese rol que tenía que haberse hecho desde el trabajo claramente del gobierno nacional y el gobierno municipal para mitigar una problemática, pero que ellos no incluyeron en el plan. Entonces, desde allí también se genera ese ejercicio de aporte. ¿Listo, chicos? Ahí quedan los tres elementos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que son los objetivos. Voy a explicarles en este momento, con el salón de clase ya se realizó, pero de igual manera volvemos a explicar estos objetivos. Los objetivos van a ser los medios que nos van a permitir de manera concreta desarrollar cada uno de los componentes que acabamos de ver ahorita. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, profe, pero el objetivo general es uno y tenemos tres específicos, eso sumaría cuatro objetivos y solamente hay tres elementos. Pero recordemos muy bien, chicos, que en los trabajos el objetivo general no se entra a desarrollar directamente. El objetivo general se desarrolla de manera automática mediante el desarrollo de los objetivos específicos. Entonces, ¿qué nos va a permitir el desarrollo de cada uno de los componentes que son los cuadritos que vemos arriba de la pantalla? Lo que nos va a permitir ese desarrollo son los objetivos específicos como tal. Entonces, explico. El primer elemento, el cuadrito rosado, nos dice caracterización de la problemática. Ok, en los objetivos específicos, miren cómo queda ese componente. Caracterizar el concepto de, entre paréntesis, ese paréntesis claramente eso se edita, allí ustedes colocarían como tal la problemática que se les asignó, ahora sí, coma, permitiendo la comprensión deductiva e inductiva de la naturaleza que le compone. Les decía a ustedes, chicos, que cuando veamos la palabra deductivo y veamos la palabra inductivo, quiere decir unos métodos o son unas metodologías de análisis, ¿vale? Cuando escuchemos la palabra deductivo, viene del análisis de lo general a lo concreto, a lo específico. Cuando escuchemos la palabra inductivo, viene desde lo específico a lo general. ¿Listo? Entonces, chicos, este tipo de análisis nos permitirán abarcar. ¿Por qué se hace, o sea, por qué menciono esos dos métodos, tanto de lo general a lo específico como de lo específico a lo general? Porque cuando ustedes estén caracterizando la problemática, ustedes van a empezar a investigar y van a encontrar primero qué es, supongamos, violencia sexual. Y ustedes encontraron eso en la página de la ONU. Y ustedes saben que la ONU, Organización de Naciones Unidas, es la encarga, es ese eje estatal entre muchos estados que se encarga de la protección y claramente y cumplimiento de, primero, pues, la relación entre países a través del cumplimiento de los derechos humanos y todos los acuerdos que se generan, pero de manera concreta. Entonces, como ustedes están hablando de un ente internacional que está viniendo a definir qué significa esa problemática. Ahora sí, una vez que ustedes han definido desde lo internacional, pues la idea es que eso se vuelva un embudo, ¿listo? Eso se va cerrando, chicos, porque ustedes empiezan con la problemática de manera general y empieza a llegar de manera específica. Hasta que llegamos a Colombia, se llega hasta ya la problemática como tal, cómo se vive en el municipio o en la ciudad. Muy bien. Segundo objetivo específico. Va directamente relacionado al componente, chicos, que se llama diagnóstico de causas. Aquí el segundo componente, el que tiene color verde. Entonces nos dice este objetivo específico. Identificar el marco causal de la problemática asignada. Entonces, aquí cortamos esto y lo editamos para cuando ustedes lo vayan a pasar a su trabajo estos objetivos y colocan la problemática que se les asignó. Identificar el marco causal. Cuando ustedes escuchen la palabra marco causal, habla claramente de todos esos límites o todo ese contexto que viene a encerrar o a englobar la problemática. Causal claramente tiene que ver con causa, chicos, y es por eso que se le da desarrollo acá arriba. Aquí nos dice, identificar el marco causal de, supongamos aquí, la violencia sexual, de acuerdo al contexto nacional y local, mediante la construcción de una matriz de datos que permita el análisis comparativo que proyecte lo evidenciado. ¿Qué vamos a hacer con este objetivo específico? Aquí primero en el de caracterizar, chicos, como tal, qué es esa problemática, de qué se trata, la naturaleza de esa problemática y demás.
Eh, para este como tal de acá, ustedes lo pueden hacer en texto, en cuerpo de texto, como cualquier documento, no hay problema. Como vemos que aquí nos aparece una matriz de datos, ¿qué quiere decir esto? Vamos a generar cuadros, chicos, en donde ustedes puedan asignar la información que recogen. Les coloco un ejemplo. Violencia sexual. Entonces ustedes hacen una matriz sobre la violencia sexual frente a las causas. Entonces ustedes pueden colocar en esa matriz. Ahora sí, causas a nivel general, causas a nivel individual, causas debido al abandono, causas debido a la falta de seguridad. Causas, entonces, las matrices de datos les van a permitir a ustedes generar contrastes de análisis en donde ustedes recopilan la información que van a ir recogiendo. ¿Información referente a qué? Referente a las causas sobre la problemática que le fue asignada a usted. De igual manera, chicos, dentro de esa matriz de datos es donde va ese análisis profundo que yo les digo. O sea, no solamente se basa en que, cuáles son las causas de la violencia en Colombia. Las causas son el paramilitarismo, son el narcotráfico, son la delincuencia común y el crimen organizado. No, cuando estamos hablando en un proyecto de investigación de literalmente las causas, ahí donde yo les digo que tenemos que acudir a esas fuentes, como el DANE, por ejemplo, que nos está ofreciendo estadísticas frente a hechos reales. ¿Listo? Entonces, este tipo de instituciones verdaderamente te va a permitir identificar unas causas como, por ejemplo, se dice que la violencia sexual en Colombia en jóvenes de 2 años a 9 años es debido a, dos puntos, 20% falta de ausencia de acompañamiento de los padres, 30% falta de capacitación en las redes de apoyo. O sea, todas esas verdaderas causas reales, no las que nosotros suponemos o medio escuchamos por allí, no, las que ustedes van a evidenciar en las fuentes de investigación y en las fuentes de análisis donde ustedes van a acudir. Perfecto. Una vez que se haya construido toda esa matriz de datos con todos esos elementos que no son importantes, para poder conocer las causas reales que se están censando en este momento, que están en las estadísticas, que se están investigando, tenemos por completo el desarrollo de ese objetivo específico 2. Vamos al objetivo específico 3, elaborar el plan de mejoramiento. Y con ese estamos haciendo este último componente que es el plan de intervención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí el objetivo específico nos dice elaborar un plan de mejoramiento a partir de la investigación objeto de estudio, o sea, de la problemática que ustedes poseen, permitiendo el diseño de un dispositivo académico como recurso de consulta. Ese va a ser como tal el informe general que va a estar recopilado con cada una de las investigaciones que ustedes tienen, de los planes de administración de carácter nacional y municipal. Pero como claramente este objetivo específico ustedes lo desarrollan, cada grupo lo desarrolla en su grupo de trabajo, por más de que todos van a estar en un solo componente de trabajo, cada uno va a tener que elaborar su propio plan de mejoramiento. Pues claramente, chicos, porque cada problemática pues, es específica. Entonces, coloquemos allí un ejemplo, desempleo o pobreza. Entonces, ustedes cogen el desempleo, supongamos, o coloquemos la parte de pobreza, que ese está dentro de las problemáticas allí incluidas, y de allí se derivan muchas otras problemáticas, pues claramente que son como subyacentes a ellas. Pero bien, la pobreza. Entonces, ustedes llegan, cogen la problemática como tal, y ahora sí van a empezar a generar, como se los dije, en relación al Plan Nacional de Desarrollo y en relación al Plan Municipal de Desarrollo, van a empezar a generar un análisis. Entonces ustedes empiezan en el Plan Nacional de Desarrollo. Empiezan a observar, bueno, vamos a leer cuáles son las políticas públicas que se están creando y cuáles son los planes de gobierno para poder mitigar la pobreza. Entonces aparecen X y Y propuestas o planes del gobierno para poder desarrollar estos procesos y pues demás, estas intervenciones. Entonces, una vez que ustedes ya tienen eso identificado, pues pueden empezar ahorita sí a elaborar. Se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo que se están trabajando X y X, 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 X y X políticas públicas frente a la problemática. Sin embargo, ahora sí, abajo, a manera ya de mejoramiento, se recomienda como plan de mejoramiento, ustedes ya lo que el grupo, de acuerdo a su análisis, y a su competencia, pueden ustedes identificar como unos posibles ayudas, como unas posibles soluciones a la problemática. Entonces ustedes ya colocan plan de mejoramiento del grupo y vaya ya, ustedes colocan, por ejemplo, si bien el gobierno está trabajando en esto, nos parece importante, primer guión, que se mejoren, que se trabaje sobre eso. Entonces ya como tal lo que ha desarrollado y haya aportado con cada grupo de trabajo. Muy bien. Los componentes
que hablábamos, chicos, la otra vez, también en la última clase. Ustedes ya saben que el trabajo cuenta con dos componentes. Voy a explicarlos nuevamente de manera ágil porque vi que pues, algunas personas tenían como la confusión con alguno de los elementos. El componente impreso, sencillo, tiene que ver con el trabajo que tenemos que entregar cada uno, ¿listo? Que es el proyecto como tal que se realiza. ¿Cuál va a ser el límite, por decirlo así, de desarrollo del proyecto? Lo que se le llama cuántas hojas, cuántas páginas, cuánto contenido va a tener ese proyecto. Chicos, para mí, más que ustedes se pongan a elaborar un mamotreto de trabajo donde al final del día resulte en gran parte ejercicio de copy-paste. A mí, sinceramente, lo que me interesa es que se genere un análisis y un desarrollo verdadero del proyecto en donde ustedes aprendan a manejar este tipo de componentes de investigación. Porque ustedes a futuro se van a encontrar claramente en la universidad con este tipo de competencias que te van a tener que desarrollar de un poco de manera más a profundidad, con más especificidad. Entonces, para mí la idea verdaderamente es que ustedes se logren apropiar de cada uno de los elementos del trabajo que a continuación los vamos a explicar. Y es por eso que en cuanto al límite del contenido del trabajo, claramente si alguien tiene la capacidad de elaborar un gran proyecto, perfecto, no hay ningún problema. No lo voy a colocar como tal. No, no lo puedes hacer de tantas hojas porque no. Pero vamos a colocar un límite prudente, bueno, durante el proyecto. Vamos a colocar un límite de 50 hojas por proyecto, pero escuchen muy, muy bien, es el límite. No significa que ustedes se tienen que matar por llegar a elaborar las 50 hojas en este espacio que queda el semestre. Ese es el límite. Pero si usted logra concretar la información que usted tiene que desarrollar en cada elemento del trabajo, del cuerpo del trabajo, lo logra hacer de manera concreta, donde se logre evidenciar información, primero, confiable, segundo, que haya pasado por un tratamiento de análisis, por lo tanto que ustedes lo hayan leído, ustedes lo hayan interpretado y posteriormente lo hayan redactado. Si de manera concreta uno observa que la información es coherente, no hay necesidad de gastar 50 hojas. El proyecto les puede salir de 25 páginas, de 25 hojas, les puede salir de 30. ¿Listo? Entonces, conforme ustedes van a ir elaborando el documento, van observando de que el proyecto se les empieza a engordar. Pero si ustedes empiezan a observar de que el proyecto suyo, a diferencia del de otro compañero, que quizás es una problemática de la cual se encuentra muchos datos y mucha información. Entonces, el del compañero tiene una envergadura de 45 hojas, 50, que les digo que es el límite. Y el suyo nomás tiene 25 hojas, no se preocupe, que después vuelvo y les digo de que se encuentre la información concreta y específica y que el grupo logre tener coherencia sobre lo que está analizando, sobre lo que está estudiando y sobre lo que va a entrar a intervenir o a generar una opción de plan de mejoramiento, no hay ningún problema en cuanto tenga contenido el trabajo. Eso sí, pues no me vayan a entregar un trabajo que tenga 3 hojas, ni 4. Pues, obviamente allí no les va a alcanzar ni siquiera para colocar los títulos de los elementos del componente de trabajo. Entonces, hay que tener allí como una coherencia, ¿listo? Sino que sí quiero dejar esto claro para que no vayan a decir, no, profe, lo que pasa es que eso es un proyecto, es un trabajo larguísimo. No, uno puede ser muy concreto con sus ideas. Bueno, entonces, componente impreso, se entrega el trabajo impreso de lo que se desarrolló en el proyecto de investigación. Acordémonos muy bien que esto va de acuerdo a normas APA, que ahorita en unos minutos también las estaremos viendo. Componente digital. El componente digital, recordémonos muy bien que tiene que ver con esa documentación de la experiencia. Yo les decía ese día, ¿cómo lo podemos hacer? Grabas pequeños videos de momentos o etapas diferentes durante tu experiencia de investigación. Supongamos ustedes investigando en la biblioteca, investigando las fuentes de información, ustedes elaborando el trabajo, comentando, haciendo una disertación grupal y demás para luego poder presentar de manera interactiva ese material, ese video, esa documentación de esa experiencia, poderlo socializar a los demás miembros del grupo y claramente luego generar una edición y contar con las experiencias generales de cada grupo en un solo video. Eso ya me encargo yo, no hay ningún problema. Pero es importante documentar esto. Necesitamos entonces, profe, hacer un video muy largo en donde cómo podemos hacer esto con edición. No, chicos, no hay problema. Y más aún cuando ustedes, o sea, la generación que ustedes ahorita se encuentran, pues ustedes saben que no se dificulta para nada generar un material audiovisual. Para manejar redes, yo creo que ya todos tienen la competencia absoluta sobre ello. Y si alguno tiene alguna dificultad, me comenta y yo le puedo explicar cómo lo puede hacer durante las asesorías de la clase. Entonces,
Esta documentación de esta experiencia no necesita que dure 30 minutos, 40, 50, que dure más que la misma exposición y el trabajo. No hay necesidad, chicos. Es más, si ustedes lo ven adecuado, pueden desarrollar su trabajo y los últimos días de clase, en los últimos días, perdón, previos a la entrega como tal del material, ustedes pueden desarrollar el video de una manera dinámica, de manera grupal, para que se les vea chévere. La idea es generar una experiencia. Y cuando ustedes van a generar una experiencia audiovisual, la, lo primero, chicos, que uno tiene que tener en cuenta es que esa experiencia no sea plana. O sea, no simplemente sea usted frente a la cámara diciendo, hola, me pareció muy chévere la experiencia, chao. No, nada que ver. O sea, verdaderamente que se vea un trabajo, que se vea una motivación, una apropiación de lo que se está haciendo y del aprendizaje. ¿Listo? Vuelvo y repito, si hay alguna duda en específico sobre este tema, me la pueden generar y yo la estaré solucionando en las asesorías. Exposición. Entonces, entregamos el trabajo escrito. Perfecto. Si ustedes elaboraron el trabajo escrito, pues no se tienen tampoco que preocupar mucho por los diapositivas o el material de apoyo con el que van a exponer. ¿Es por qué? Porque pues el mismo trabajo, con el contenido que tiene el trabajo, y como ustedes son los que lo están elaborando, claramente saben qué dice el trabajo. Simplemente las diapositivas es coger subtítulos de los elementos del trabajo. Entonces, por ejemplo, en el primero se coloca resumen. En el segundo se colocan, y eso que la justificación y no hay necesidad ni siquiera de explicar en el resumen. Me pueden de una escribir resumen en una diapositiva, luego objetivos, inmediatamente en otra diapositiva, resultados. Y allí en los resultados claramente va el desarrollo de cada objetivo específico. Y listo. Al final, una diapositiva que dice conclusión. Y cuando termine la diapositiva de conclusión, se reproduce el video de la experiencia frente a toda la clase para que los demás compañeros pues puedan tener como también puedan conocer un poco pues cuál fue esa experiencia y esa documentación que ustedes generaron. ¿Listo? Entonces, para los que me preguntaban de que no, lo que pasa es que toca entregar un trabajo y toca entregar unas diapositivas y toca entregar un video. No hay problema con eso, chicos, porque vuelvo y les digo, la base principal que es el trabajo, el documento. Una vez que ustedes elaboran el documento, ya pueden elaborar lo demás, pueden elaborar diapositivas y luego al final que ya han elaborado trabajo y diapositivas y ya tienen una experiencia por contar, pues pueden grabar el material audiovisual. Pero vuelvo y digo, el que quiere ir haciendo su material audiovisual conforme va elaborando las otras etapas del trabajo, no hay problema, lo pueden hacer. ¿Listo? Bien, entonces, cada exposición de cada grupo va a contar con un espacio de 25 minutos para que ustedes puedan explicar cada uno de los componentes, cómo fue esa investigación y también nos dé el espacio pues, de revisar ese material audiovisual, chicos, que también hayan elaborado. Vamos a contar con apoyo audiovisual, son las diapositivas que les comento. Y vuelvo y les digo, las diapositivas, chicos, o sea, no tienen mayor cosa, porque pues una diapositiva simplemente es una guía y se supone que la información tiene que provenir es del expositor. Entonces, allí simplemente son cosas concretas, como si encontraron datos o estadísticas, esos cuadros y esas matrices, eso lo pueden colocar en los resultados y eso es lo que se va a entrar como entrar a hablar. Entonces, vuelvo y digo, las diapositivas que deben llevar, pues primero una diapositiva que tenga el título de la presentación. Perfecto. Luego, empieza usted. Si quiere, le puede hacer un índice en una diapositiva siguiente en donde coloque cuál va a ser el orden de su exposición. Luego de ese índice, ustedes ya pueden empezar con el resumen, o sea, a qué en los que estamos escuchando la exposición nos vamos a encontrar adelante con su exposición. Posteriormente puede empezar usted a socializar cuáles son sus objetivos, cada uno de ellos. Luego de haber socializado cuáles son los objetivos que va a entrar a desarrollar, ya saca los resultados en esa diapositiva y ahí en adelante, chicos, cada una de esa información de manera concreta, vuelvo y les digo, de los resultados que hayamos encontrado. Muy bien, de igual manera, todo lo que quede de manera, que no quede de manera clara, chicos, ustedes saben que es precisamente por eso que se van a desarrollar las asesorías, para que cada grupo empiece a poder solucionar sus dudas y conforme ello le vaya cogiendo más forma al trabajo. Y si encontró un nuevo obstáculo, nuevamente en la asesoría, volvemos, chicos, a trabajar sobre ese obstáculo para que se pueda continuar con el componente del trabajo. Entonces, como tal, en verdad, chicos, este trabajo más que de mucho tiempo y de mucha dedicación, lo que necesita verdaderamente es compromiso. Si ustedes en un día, dos, de manera juiciosa, trabajan con sus compañeros, van a poder recolectar toda la fuente de información sobre la problemática en específico y ahí en adelante simplemente es sentarse a
elaborar, leer, analizar, transcribir. Vuelvo y digo, chicos, no significa que tengan que hacer un ejercicio de copiar y pegar. No. Tiene que haber claramente una interpretación por parte del grupo, una lectura, un análisis, que uno note eso. Y es por eso, chicos, que yo les digo que si ustedes van a coger elementos textuales de unas partes de documentos de investigación y los van a pasar o los necesitan copiar o transcribir al documento suyo porque es una definición importante para su trabajo, ya acuerden muy bien que esto tiene que ir dentro de las normas APA, ¿listo? En cuanto son referencias y citas. De igual manera, ya les estaré explicando también este componente. Bien, les decía que entonces va a haber una participación grupal que va a estar observándose durante a lo largo de este proyecto, sobre todo el día de la exposición del trabajo. ¿Listo? Ya les dije cuáles iban a ser las condiciones para esa exposición y las personas que en caso tal tuvieran un caso de fuerza mayor, pues, y demás. Entonces, pues, cuáles iban a ser las condiciones para que ustedes pudieran justificar esa ausencia. La fecha de entrega de estos documentos, chicos, va a ser para el 9 de mayo. Entonces, por lo tanto, vamos a tener siempre un margen de trabajo importante, pues de aquí hasta la fecha de entrega. En este momento, qué pena con ustedes, nos encontramos en el 13, estamos el 13 de abril, tenemos por trabajar esta semana, la que viene, la que viene, la que viene. Son alrededor, chicos, más de un mes que tenemos para poder elaborar el proyecto. Entonces es tiempo más que suficiente como para poder materializar los elementos allí propuestos. El 16 y el 23 de mayo vamos a estar socializando como tal ya cada una de las problemáticas y como tal cada una de las partes del proyecto de cada uno de los grupos. Yo les estaré diciendo cuál va a ser el orden en el que vamos a ir abarcando, qué problemáticas van a salir primero a exponer y cuáles salen en el 23. ¿Listo? Muy bien. Vamos a explicar entonces aquí, en este momento, chicos, una parte importante también pues de como tal la parte central del proyecto de investigación. Una vez que ustedes salgan del proyecto, del documento, vuelvo y les digo, ahora sí ya se pueden pasar a pensar en las diapositivas y también en lo del video. Acuérdense, el video audiovisual simplemente es un elemento complementario, al igual que las diapositivas. ¿Los dos son obligatorios para entregar? Sí, pero son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que ustedes el 100%, los ojos suyos tienen que estar o su atención tiene que estar es sobre la elaboración del documento de trabajo, porque a partir de ahí es donde usted va a obtener toda la información. Bien, vamos a explicar cada uno de esos elementos. De igual manera, vuelvo y repito de manera constante, cada una de estas estructuras, de estos componentes que estamos tratando hoy, de estas etapas, yo las voy a estar nuevamente retomando durante las asesorías. Ustedes me dicen, profe, hay duda en esto, y se entra a solucionar. Pero de igual manera, chicos, les doy este barrido porque es importante contar con este material que a ustedes les va a permitir de alguna u otra manera adelantarse hasta el momento donde ustedes necesitan, volver a revisar, ¿no? Es que aquí me quedó una duda, volvamos a escuchar qué dijo el profesor acerca de esto. Entonces, yo creo que para ello es coherente como tal dejar este material audiovisual. Muy bien, empecemos entonces con los elementos que tiene que tener el trabajo. Portada y contraportada. Para la elaboración de la portada y la contraportada, chicos, pues yo creo que ya es de su conocimiento cómo se realiza. Sin embargo, es sencillo, vamos a normas APA, el documento yo se los estoy también disponiendo en este momento en su campus virtual. Descargamos el documento de normas APA, edición 7, vamos a trabajar con ese. Ustedes van a observar ahora sí cómo se elabora de manera concreta de acuerdo a las normas APA una portada y una contraportada. ¿Por qué les dejo mejor revisar el material que es un material que se lo sube de manera muy didáctica, chicos? Viene ejemplificado con diagramas, o sea que te permite ver como el ejemplo real de cómo tiene que quedar cada uno de estos elementos del trabajo. Entonces, frente a lo que es portada y contraportada, se los dejo revisar de acuerdo al modelo de la lectura o el documento de apoyo que les dispongo también de normas APA 7, para que ustedes puedan ir organizándolo, puedan observar cuáles son las medidas de sangría, cuál es el tipo de fuente, todas esas reglas generales. De igual manera, al finalizar aquí el video, finalizar la etapa final, les voy a estar mostrando un poco lo que es ese app. Muy bien, va a tener una portada y una contraportada. Vamos a generar posteriormente a la portada y contraportada, en la hoja que sigue, un resumen. El resumen yo les hablaba a ustedes que les va a permitir al lector de manera concreta, entonces los resúmenes son si a mucho un párrafo, chicos, ¿listo? Un párrafo máximo dos, o sea, tienen que ser cosas muy concretas. ¿De qué nos vamos a encontrar en ese trabajo?
¿Listo? Entonces, ese resumen va a permitir, a continuación, vamos a desarrollar un proyecto integrador, el cual va a permitir identificar, primero, conocer y caracterizar las problemáticas existentes en el país colombiano y para posteriormente analizarlas, estudiarlas y presentar algún plan de mejoramiento que permita mitigar dichas problemáticas. Ese es un ejemplo muy concreto de lo que es un resumen. Claramente, cada grupo tendrá que darle su forma a ese resumen un poquito más grueso, lo que les digo es como un párrafo, máximo dos, así como el preámbulo de la Constitución, más o menos. Y ese resumen, chicos, acordémonos que también que debe ir resumen, perfecto, y abajo ustedes escriben abstract, resumen en inglés, y tiene que venir el resumen también en inglés. ¿Listo? Eso hace parte de los proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación es global, chicos. Entonces, cualquier persona que quiera acudir al documento no tiene la necesidad de traducir todo el documento para ver si ese documento le es útil o no, sino que simplemente lee el resumen y como ese resumen ya viene en inglés y ustedes saben pues que el inglés es prácticamente un lenguaje de carácter global, le va a permitir al lector decir, ok, este proyecto me interesa y ahora sí ya se puede dedicar a traducir el resto del documento. Entonces es como una regla metodológica, chicos, allí el resumen también en inglés. Muy bien. Acompañado, una vez que ustedes escriben, hay un título, el título se escribe resumen, abajo va el resumen, el abstract, lo mismo en inglés. Abajo ustedes escriben palabras claves, vuelvo y repito, cualquier duda yo la estaré aclarando en asesoría, pero vamos hablando, intentando cómo especificar esto, este diagrama, perdón, esto, cada uno de estos componentes. Palabras clave van debajo del resumen, chicos, dos puntos. Y les decía que allí ustedes simplemente no van a definir, solamente van a mencionar cuáles son las palabras que poseen mayor uso y que son de mayor importancia en su investigación. Entonces, claro, supongamos en el tema de violencia. En el tema de violencia habrán palabras claves como violencia, habrán palabras claves como seguridad, habrán palabras claves como autoridad. Entonces son esas palabras que ustedes mencionan en gran manera, no significa que tienen que ser palabras claves 20, 24, 25, no. Por eso les digo, son esos verbos, son esos adjetivos calificativos fuertes que ustedes están empleando y que le dan prácticamente, vienen a definir gran parte de la problemática que ustedes usan. Se mencionan las palabras claves solamente, pueden ser 5, 6 palabras claves. Si ustedes ven que son menos, no importa, 3. Y también de igual manera que como en el resumen, abajo de palabras claves se escribe keywords, palabras claves, dos puntos y se colocan las palabras claves en inglés, que hace parte también como del mismo eje del resumen. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar con la introducción. Entonces ustedes en el documento pasan a otra hoja, escriben introducción como título y creo que ya todos sabemos que es una introducción. Sin embargo, vuelvo y lo repito, hace parte del ejercicio de investigación. En su investigación, en normas APA, ustedes pueden hacer una revisión, pueden observar, listo, ve, aquí nos dice que introducción es esto, 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 de acuerdo a la investigación. Ok, vamos a desarrollar. Y ustedes, de acuerdo, ya, o sea, van desarrollando esa competencia, chicos, de que no hay nada que no se pueda realizar. Todo es realizable. Claramente una vez que se haya sido creado, ¿no? Todo es realizable, pero se debe estudiar, se debe investigar para poder conocer cómo se desarrolla eso. Entonces, la introducción hace, valga la redundancia, una entrada, un preámbulo, una introducción a ese tema que ustedes van a estar tocando. Hay muchas personas que desde la introducción misma te emplean referencias bibliográficas, porque le da forma, le da fuerza al argumento que está empleando en esa introducción. No es necesario que sea así, simplemente se los menciono. Entonces, en esa introducción, ustedes van a empezar a escribir lo que se va a encontrar el lector de ahí en adelante en el proyecto y, sobre todo, más que darle esa entrada, es verdaderamente darle, sí, la inducción, por decirlo así, a la problemática misma. Entonces, no solamente en la introducción es, a continuación vamos a encontrar un proyecto, no, porque eso lo mencionamos en el resumen. En la introducción ya como tal es, ok, si usted va a hablar de pobreza, la introducción tiene que usted llevar al lector a que usted va a encontrar esa problemática allí. Entonces, introducción, les voy a colocar un ejemplo. De acuerdo a las dinámicas socioeconómicas actuales, es importante observar cómo a nivel general en las dinámicas socioeconómicas se ha observado que la economía ha golpeado en gran manera a muchas de las comunidades civiles, observándose en las regiones de Latinoamérica con mayor presencia este tipo de problemática.
Es así como la pobreza extrema viene a representar uno de los principales problemas en los cuales las sociedades y las administraciones estatales buscan desarrollar o enfocar sus políticas públicas para su mejoramiento. Y empiezan todos ustedes esos allí chicos en esa introducción a generar un desarrollo a lo que usted se va a encontrar más adelante. Entonces vuelvo y repito, es importante que ustedes generen una investigación para cuando vayan a realizar la introducción. Y también que ustedes ya cuenten con fuentes de información ya estudiadas de la problemática. ¿Por qué? Porque si ustedes no han leído o no han estudiado sobre la problemática que van a entrar a trabajar, a intervenir, pues claramente tampoco van a tener información con la cual elaborar una introducción. Si usted quiere hablar de algo, primero tiene que conocer de algo, así sea para hablar por encimita. Entonces, previo a desarrollar este trabajo, chicos, cada uno de estos elementos, es importante primero que se haya realizado el ejercicio de investigación, que aclaren todas las dudas. Primero, que cuenten con la información sobre la problemática en específico para que puedan empezar a leer y tener argumentos con que elaborar un escrito. ¿Listo? Toda esta investigación previa es básica, chicos, para ello. Es por eso que en el próximo encuentro, en nuestra próxima asesoría, yo estaré realizando la primera asesoría principalmente sobre cuáles son las fuentes de información que han estado revisando ustedes para poder obtener esa información que necesitan para elaborar el trabajo. Porque desde allí es de donde empezamos a darle forma como tal al trabajo. Una vez que ustedes ya tienen argumentos para hablar sobre una problemática, el desarrollo de la problemática como tal se les va a hacer sencillo. ¿Listo? Entonces, esa introducción, ya les dije, permite una apertura completa a la problemática como tal. Qué pena con ustedes. Bien, justificación. Vamos con la justificación, chicos. Les decía a ustedes que una vez que ustedes terminan introducción, la introducción puede tener hay personas que hacen introducciones un poco largas, hay otras personas que hacen introducciones cortas. Lo importante verdaderamente es que la introducción no vaya a ser un cuerpo allí tirado, por decirlo así, o sea, simplemente un párrafo ahí y que no dijo nada, simplemente vino a replicar lo que un resumen hace. No, la introducción tiene que tener un cuerpo, una introducción tiene un inicio de esa introducción, dentro de la misma introducción, un inicio de lo que usted va a hablar, un desarrollo de lo que usted está hablando en esa introducción y una conclusión dentro de esa misma introducción, hacia dónde usted está llevando esa parte del componente del trabajo. La justificación, a diferencia de la introducción, no le va a hablar solamente de hacia dónde vamos a adentrarnos en el estudio de la problemática. La justificación es donde ustedes ya tienen que venir valga la redundancia, tienen que venir a argumentar y a justificar el por qué y el para qué es importante el análisis y el estudio del trabajo que se está desarrollando. Entonces, en el caso de la violencia sexual, ¿uno cómo justifica que es importante realizar una investigación sobre violencia sexual? Pues entonces ustedes empiezan. Es importante, de acuerdo a las dinámicas globales y de acuerdo a los contextos en los cuales se enfrenta la comunidad y la ciudadanía, que se hagan análisis y estudios y proyectos alrededor de cuáles son las problemáticas que se están desenvolviendo al interior de nuestra sociedad, permitiendo contar con planes de organización y planes de mejoramiento que ayuden a enfrentar dicha problemática. Y así ustedes vayan y van argumentando el por qué es importante realizar, primero, la investigación y segundo, porque es importante estudiar lo que ustedes están haciendo allí, lo que ustedes están escribiendo. Recordemos muy bien que cuando ya estemos en la elaboración del documento, los escritos de investigación y los escritos formales se escriben en tercera persona. ¿Listo, chicos? Entonces, ustedes nunca van a escribir. Para nosotros es importante, no, se escribe, es importante conocer. Siempre se habla en tercera persona. Tampoco, por ejemplo, es que nosotros pensábamos o de acuerdo a lo que nosotros decíamos, no. Se dice, se piensa, siempre se habla así, chicos, porque le da la formalidad dentro de lo que es la metodología al trabajo y al proyecto. ¿Listo? Eso es como el respeto que se le tiene que dar ya al trato de la información de la persona dentro del contexto de aprendizaje y de investigación. Muy bien. Entonces la justificación les va a permitir eso. En la justificación ya es importante, chicos, de que si ustedes tienen ya las fuentes, que claramente ya les dije que las deben tener para la elaboración de esa parte del documento, empezar a citar. ¿Por qué? Porque como usted necesita
justificar el por qué y el para qué es importante el desarrollo y el estudio de esa problemática y ese documento, pues entonces ya es importante que ustedes empiecen a referenciar datos exactos de lo que es esa problemática. Porque si supongamos que en la justificación usted quiere justificar que es importante estudiar sobre la pobreza extrema, pues usted tiene que decir por qué es importante estudiar sobre la pobreza extrema. Y para ello, ustedes van a tener que utilizar argumentos de la mano de autores. Entonces, supongamos, porque es importante estudiar la pobreza extrema, porque de acuerdo a los estudios de Cabanillas 2019, en su investigación sobre la pobreza en Colombia, nos dice que, entre comillas, citando al autor, la pobreza en Colombia es una problemática que ocupa una de las principales causas de los deterioros sociales en el país, cierre comillas. Entonces, ahí usted ya ha citado y le ha dado fuerza al argumento. Ahora si usted sigue elaborando después de eso. Es por eso que, de acuerdo al autor y conforme a lo expresado en este contenido del trabajo, se puede observar la importancia de estudiar y analizar la pobreza como bla, 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 bla. ¿Listo? Entonces, la justificación que es ese por qué y para qué. Es importante también, al igual que con los otros componentes del trabajo, investiguen y logren aclarar ustedes también, de acuerdo a su propio análisis, qué se debe incorporar al interior de este elemento. De igual manera, el profesor presta el documento y si no lo encuentran allí lo investigan por fuera. Y si no, en asesoría el profesor los encarrila y los direcciona, chicos, para que ustedes puedan realizar de manera independiente también el ejercicio. Marco teórico. Frente al marco teórico, yo les decía, chicos, que aquí vamos a hacer una elaboración de todas las investigaciones, conceptos que se hayan trabajado alrededor de la pobreza extrema. Entonces, prácticamente, dentro de todo este trabajo que vemos aquí, chicos, Yo les, ¿qué les aconsejaría a ustedes? Hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo mucho el orden general del trabajo, ¿sí? O sea, yo empiezo a elaborar lo que es introducción, justificación, marco teórico, objetivos generales, les llevo un orden. Pero por lo general en la investigación se les recomienda mucho a los estudiantes, chicos, que el marco teórico, cuando tú lo empiezas a desarrollar primeramente, es el primer elemento del trabajo que desarrollas. Una vez que tú ya tienes la información para desarrollar y has elaborado este componente, de manera automática vas a tener la información para desarrollar el resto de componentes del trabajo. Porque es que al final del día, la investigación se basa en conocer. Y cuando tú no conoces algo, pues es difícil que hables de algo. Pero si tú ya has realizado una investigación sobre una problemática en específico y tienes mucha información sobre eso, que es lo que vamos a hacer en este marco teórico, pues les va a permitir elaborar todo, porque ustedes ya tienen la información específica de esa problemática. Simplemente la van a adaptar de acuerdo a la necesidad de cada componente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene ese marco teórico? Ese marco teórico tiene los estudios que se han desarrollado, los conceptos de los teóricos, o sea, de los estudiosos, de los científicos, de los investigadores que han hablado sobre esa problemática. No quiere decir que tiene que ser una persona solamente, también pueden ser personas jurídicas, como también pueden ser órganos estatales o instituciones estatales, como también de carácter internacional. Entonces, en el marco teórico, ustedes van a encontrar y van a tener que construir su marco teórico de, por ejemplo, a continuación, se va a desarrollar un marco de teorías o un marco teórico que permita tener una comprensión y unas bases claras de las problemáticas y de los elementos a tratar al interior de ellas. Punto. En otro párrafito escriben. Es así como, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, en el año pam, 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 en el documento tal, nos menciona que la violencia sexual es un fenómeno el cual se viene mitigando, se viene trabajando desde los años tan, 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 tan. Y es un fenómeno que abarca a la totalidad de las dinámicas globales. Entonces, punto. Por otra parte, de acuerdo a el ICBF, nos dice que la violencia sexual en los niños ha logrado empezar a repercutir de manera negativa en el desarrollo social de los individuos a futuro. Punto. Aparte. Por otra parte, o complementariamente, el Ministerio de Educación nos dice que la violencia sexual al interior de los... Entonces, ese marco teórico te va a empezar a hacer una recopilación de todas las definiciones, de todos los estudios, de todos los análisis que se han desarrollado de manera formal. Por lo tanto, recibe la connotación de teórico. Si es una teoría es porque es formal. O sea, lo ha presentado un cuerpo de investigación
Y ustedes por eso tienen que acudir a las fuentes formales. Yo les decía que ahí sí ya no les va a servir en fuentes informales, que son por lo general de las que se alimentan las personas. No, chicos, porque eso ahí se habla de sentido común. Y nosotros aquí estamos en academia, aquí se trata es verdad objetiva. Y la verdad objetiva se basa ¿en qué? En investigación, que es la que te permite construir argumentos válidos, claramente de acuerdo, validados por la ciencia misma y a la rigurosidad metodológica. Entonces, chicos, ese marco teórico va a tener todos estos elementos. El marco teórico, por lo general, es un poco grosso, es la parte gordita del trabajo, porque es donde ustedes van a poder citar todas esas definiciones. Más o menos, profe, ¿cuánto nos puede ir un marco teórico? Lo que ustedes vean necesario. Lo que ustedes vean necesario que pueden llegar a necesitar para luego, cuando estén elaborando los objetivos específicos, pues puedan contar ya con la información necesaria para poder desarrollar esos objetivos específicos a través de de esa investigación que tienen acá. No significa que todo lo que va en resultados tenga que ir en el marco teórico. No, lo que les digo es que las teorías que hablen acerca de esa problemática aquí, pues luego le va a servir de base para elaborar por lo menos el objetivo específico uno que está acá. Muy bien. Ese marco teórico, vuelvo y repito, dentro de los documentos de normas APA, entre el que va a entregar, de manera complementaria, por aparte, ustedes dentro de su investigación, qué es un marco teórico, cómo se construye el marco teórico. ¿Listo? Para que empiecen a tener ese abreboca, chicos, porque cuando choquen con metodología de la investigación más adelante, van a recibir allí el startazo, como dicen por allí. Entonces, para que vayamos teniendo eso claro. Ahora, objetivo general y objetivos específicos. Frente al objetivo general y al objetivo específico, no se preocupen, esa parte ustedes no la elaboran. Yo ya se los dije. ¿Quién entrega esos objetivos? El profesor, que fueron los objetivos que estuvimos leyendo hace un rato. Entonces, en esa hoja uno escribe objetivo general, transcribe el objetivo general que yo les voy a disponer. Claramente lo editan con la problemática, en el componente donde tienen que ir su problemática, colocan el nombre de su problemática que ustedes están tratando o de las problemáticas que van a entrar a tratar, ¿no? Porque son dos. Eh, y ya. Entonces esa parte, tranquilos, que esa parte la entregué yo. Resultados, ya como tal. Entonces, cuando ustedes ya van a resultados, son los meros desarrollos de los objetivos específicos que le vienen a dar cumplimiento al objetivo general. Entonces, para esos resultados, chicos, acordémonos muy bien qué dice ese primer objetivo específico uno. Nos dice, caracterizar el concepto de, coloco el ejemplo, violencia sexual, permitiendo la comprensión deductiva e inductiva de la naturaleza que le compone. Muy bien. Entonces, como ya hemos desarrollado este marco teórico, ya sabemos más o menos cuál es el concepto de la problemática, cuáles son las naturalezas, qué es todo lo que anda alrededor de esa problemática y demás. Entonces, cuando vayan a elaborar el objetivo específico uno, ya les va a permitir generar una caracterización de manera concreta de qué es esa problemática. Ya no entran a redondear en marco teórico uno habla todo alrededor de esa problemática. Entonces, supongamos, la pobreza extrema. Entonces ustedes hablan de las fuentes de empleo, del desempleo como tal, de los problemas económicos, a todo lo que tiene que ver dentro de esa naturaleza. Ahora sí, la caracterización ya viene literalmente a especificar, de acuerdo al contexto, qué es. Entonces, miren, porque a mí lo que dice el objetivo específico uno, caracterizar el concepto de la problemática asignada, permitiendo la comprensión deductiva e inductiva de la naturaleza que le compone. Entonces, por lo tanto, ya sería una definición concreta. Ahí ya sería, por ejemplo, en Colombia la pobreza es así, así y así se dan estas características. Hay todavía causas, no vamos a entrar a trabajar, porque es caracterización primero. Entonces, ¿se pueden identificar causas? Sí, pero esas causas simplemente las van a mencionar. Es por eso que en Colombia la causa de la pobreza se ve que proviene del desempleo, de la falta de presencia del Estado en las zonas rurales, de la falta de oportunidades, de la falta de una reforma laboral. Entonces, en esa primera parte ustedes pueden mencionar causas, perfecto, pero las van a mencionar de manera que cualitativa, por lo tanto mencionando sus características. ¿Por qué digo esto y por qué hago la aclaración? Porque cuando desarrollen el objetivo específico dentro de este componente del trabajo, desarrollen el objetivo específico 2, que viene siendo identificar el marco causal, es allí donde vamos a coger ya esas causas de esa problemática y ya no solamente supongamos que causa la pobreza extrema, acá supongamos falta de oportunidades de empleo como una de las causas de la pobreza extrema. Perfecto.
Entonces, ustedes allí ya no solamente me van a mencionar y me la van a decir, supongamos la pobreza, una de las causas es el desempleo, porque el desempleo es el que impide que las personas logren generar una productividad y así tener sus ganancias y sus... No. En este segundo objetivo específico, esas causas ya tienen que estar cuantificadas. Entonces, se lo repito, el primer objetivo es muy de lo cualitativo. ¿Por qué? Porque simplemente son las características, vamos a mencionar. En el segundo objetivo específico pasamos a lo cuantitativo, porque vamos a tener que mostrar ya datos, análisis. Entonces, si decimos de que el desempleo es una de las causas de la pobreza extrema, en ese objetivo específico 2 para desarrollo, en el desarrollo ya de los resultados, tenemos que evidenciar cuáles son esos datos que investigamos que nos permite decir eso. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al censo realizado por el DANE, nos muestra que la tasa de desempleo en Colombia ha alcanzado en los últimos 2 años el 65% del desempleo, lo que permite observar, por lo tanto, de que los niveles de pobreza en Colombia sí son afectados por la falta de empleabilidad que se brinda al interior de la sociedad. Ahí ya han justificado desde lo cuantitativo esa razón que ustedes están allí ejemplificando, esa causa. Y es por eso que yo les decía que para este objetivo específico 2 se necesita de la construcción de una matriz de datos. ¿Por qué? Porque esa matriz de datos le va a permitir a usted toda esa información que ha ido encontrando de manera cuantitativa, o sea, esos datos y todo eso, irlos organizando en casillas que a usted luego le va a permitir tener un orden completo cuando usted vaya a realizar su análisis y se lo vaya a explicar a las personas de lo que usted ha investigado frente a cuáles son esas causas, pero ya no por encimita de cuáles son las causas de manera de características, sino realmente cuáles son los datos y el análisis encontrado en el contexto nacional y local sobre esa problemática. Muy bien, vamos aquí, objetivos específicos. Una vez que desarrollamos el objetivo específico 1, ¿qué es? Caracteriza la problemática. Mencionarla, definirla, las causas, naturaleza, motivos, todo. Pero a manera de característica, pero les digo cualitativo. ¿Listo? Se trata de escribir y evidenciar sus cualidades. Ahora sí, cuando pasemos a la segunda objetivo específico, ya desarrollamos las causas de carácter cuantitativo. Ya son los análisis de datos que les estoy comentando. Muy bien, vamos al objetivo específico 3. Es allí, para ese punto, en donde ya podemos entrar a tocar, o si previamente lo quieren hacer, perfecto, pero es allí donde mayormente se nos va a ser útil el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Municipal. Porque el objetivo específico 3, chicos, tiene que ver, acuérdense muy bien, con elaborar un plan de mejoramiento a partir de la investigación de su problemática, lo que ustedes encontraron. Y como ya tienen argumentos, ustedes ya conocen a qué se debe la problemática, cuáles son sus causas, pues ahora ya van a tener la suficiencia para poder llegar a aportar claramente a manera académica de cuáles podrían ser unas soluciones a esa problemática. Es allí por eso que les digo que el Plan Nacional de Desarrollo y el municipal como tal vienen a utilizarse como tal ya, chicos, en ese último objetivo. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener que revisar, ok, vamos a revisar el plan nacional. ¿Se está trabajando en pro de esta problemática? ¿Sí o no? Si se está trabajando, ustedes tienen que mencionar el objetivo específico 3. En el Plan Nacional de Desarrollo se están trabajando sobre X políticas públicas, claramente las caracterizan, ¿no? Cómo se está trabajando o lo que se menciona en el Plan Nacional. ¿Qué se está trabajando sobre eso? Y de igual manera se hace un plan de mejoramiento de lo que el grupo de trabajo, o sea, ustedes como grupo y equipo de trabajo, observan que se puede llegar a mejorar dentro de ese plan de mejoramiento, dentro de ese plan nacional de desarrollo, o que le faltó al plan nacional de desarrollo por observar, como les decía, porque habrá quizás en algunos aspectos que una de las problemáticas ustedes las busquen y dicen, ve, el plan nacional ni el plan municipal me habla sobre esta problemática. Entonces, en ese plan de mejoramiento que es el desarrollo del específico, desarrollo del objetivo específico 3, ustedes allí van a poder decir, de acuerdo al análisis o estudiando el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo año tal, tan, tan, Plan Nacional y Plan Municipal de Desarrollo años tal, 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 tan, tan, se puede evidenciar de que el plan no genera una intervención directa sobre la problemática estudiada, para lo cual se recomienda que y se genera el plan de mejoramiento que el grupo haya acordado como algunas opciones que puedan llegar a mitigar esas posibles causas de esa problemática. Ok. Allí ya hemos desarrollado los 3 objetivos específicos de esos resultados. Ahora sí,
como ya tenemos todo ese elemento, podemos desarrollar nuestras conclusiones. Una conclusión por cada objetivo específico. Las conclusiones, chicos, ustedes ya saben cuál es el manejo de una conclusión, es lograr verdaderamente a concretar después de esa argumentación, llegar a generarle una idea lógica y una comprensión lógica a eso que ustedes han desarrollado. No hay pierde con la conclusión, una conclusión por objetivo específico. Cualquier duda me lo pueden comentar, chicos, yo se la estaré aclarando. Por último, el marco bibliográfico. Ese marco bibliográfico, chicos, es donde van a ir todas esas referencias de esa investigación que ustedes han hecho. Entonces, mucho ojo, yo se lo dije en la clase. Cuando estén investigando, no solamente les interese la información que leyeron, a mí esta parte me sirve y la sacaron, no. Siempre, si sacaron una información de un libro, si sacaron una información de una página de internet, si sacaron una información, páginas de internet de fuentes oficiales, ¿no, chicos? Si sacaron esa información de donde sea que la hayan sacado, siempre, chicos, tómenle una foto o copien o graben o escriban quién es el autor que está generando realmente, quién es el que te está aportando esa definición. ¿Por qué? Porque en los proyectos de investigación, si tú no citas o referencias y terminas trayendo a la información una información que no es elaborada por tu propia argumentación, sino que es por la de otro, y tú no la citaste, eso tiene unas incurrencias, chicos, porque tiene una vulneración a los derechos de autor y a la protección también de la creación de los autores. Entonces eso se puede presentar para inconvenientes más adelante. En las universidades, chicos, vulnerar los derechos de autor tiene también consecuencias disciplinarias al interior de la universidad. ¿Oyeron, chicos? Porque eso es un delito grave. Esto está atentando contra el derecho real de otra persona que puede usufructar ese derecho. Entonces, mucho ojo con eso. Marco bibliográfico, allí van todas las referencias de los autores y de los teóricos y también de las páginas, vuelvo y les digo, las fuentes de información de ustedes han obtenido toda esa información. Ya les voy a mostrar con el APA de manera muy pronta que ustedes van a poder encontrar allí cómo elaborar cada una de esas referencias. Entonces, lo importante, vuelvo y les digo, de esta dinámica que es investigar. Vamos a tener que estar constantemente investigando, leyendo, preguntando, profe, tengo esta duda, tengo esto otro. Aprovechemos mucho las asesorías, chicos, para poder ir dando forma al trabajo. Porque si ustedes se relajan, se los aseguro, en la última semana no creo que lleguen a elaborar un trabajo de manera tan pronta. Y más aún si ustedes no han desarrollado las competencias desde la investigación. ¿Ok? Bien. Les mencionaba finalmente que ese día de la clase íbamos a contar con unos documentos de apoyo, los cuales yo voy a estar en este momento dejándolos a su disposición aquí en el campus virtual. Entonces, chicos, vamos a estudiar un momentico esos elementos. Dejo de manera muy corta nuevamente a los grupos para que recuerden aquí, para que no haya haber confusión. Recuerden muy bien cuáles son sus temas de trabajo. Muy bien. Entonces, vamos a revisar un momento, chicos, esos documentos que les voy a disponer en campus virtual para que sepamos un poco con qué contamos. Primero, va a haber un documento que se llama el ABC del Plan Nacional de Desarrollo. Les va a permitir de manera muy concreta, chicos, un documento elaborado por el gobierno. ¿Qué es ese plan de desarrollo? ¿Qué es ese Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué tiene de diferente con el otro plan? ¿Cómo se incorporaron propuestas? Unas generalidades de lo que es ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ya les dije, cuando estén elaborando el objetivo específico 3, que es donde tienen que como tal entrar ya a tocar este tema y todo de ese plan de mejoramiento, este documento les va a servir un poco para que sepan a qué documentos se están enfrentando con el Plan Nacional de Desarrollo. Bien. Al lado les voy a mostrar, perdón, de manera adjunta también y complementaria, les voy también a mandar este documento. Se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida con el título del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto lo que hace referencia literalmente, chicos, es a unas metas o, bueno, más que unas metas, son 5 grandes propuestas o transformaciones que propone el plan de gobierno que le dan un rumbo completamente distinto a cómo se venía manejando la política pública. Entonces, aquí están las 5 grandes transformaciones que tiene como tal el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, miren que aquí ya les va a poder empezar a servir algunas de las personas que tengan este tipo de problemáticas dentro de estos cinco grandes transformaciones que menciona el gobierno. Y si no menciona su problemática allí, tranquilos que en el Plan Nacional sí la va a entrar a abarcar. Y en caso tal de que no sea así, pues entonces allí ustedes ya van a tener también una información para poder aportar al proyecto de investigación, diciendo cuáles son esas falencias del plan nacional o del plan municipal.
Entonces, miren, chicos, la primera hace parte de ordenamiento del territorio alrededor del agua. Entonces, miren que nos dan unas estadísticas aquí sobre cómo eliminar el hambre en la primera infancia, el quiebre de la pobreza extrema, la infraestructura para la soberanía alimentaria, la producción para la vida, cómo ellos observan que es importante mitigar a través de estos ejes la parte de alimentación y una de las partes también de los índices de pobreza. Por acá, ordenamiento del territorio alrededor del agua. Entonces, entrega masiva de tierras, lo que es acelerar el catastro multipropósito, lo que es la formalización de la pequeña y mediana propiedad rural. Acá ya vamos a encontrar ya el tema de vivienda. Miren, cada uno de estos elementos cuando ustedes empiecen a investigar, lo van a ver directamente vinculado a su problemática. ¿Por qué? Porque desde las problemáticas generales emergen miles de problemáticas específicas. Y muchas veces entonces en la investigación nosotros empezamos a notar deductivamente es ese tipo de situación. Cuando te coges de lo general, vas conociendo de lo general y vas cada vez adentrándote más, que vas conociendo, conociendo, hasta terminas conociendo desde lo más específico. Entonces, mire, aquí está el otro elemento, un transporte ambiental sostenible. Colombia revitaliza la naturaleza con inclusión social, sobre la transición energética, sobre la deforestación. Por ejemplo, los que tienen problemas ambientales y narcotráfico, aquí hay unos datos que les pueden servir. Acá ya temas, por ejemplo, para los que tienen tema de la pobreza, tema de la familia. ¿Listo? Entonces, miren, estos 5 ejes esenciales son como esta infografía me pareció importante, chicos, también aportárselas porque tiene como unos datos ya estadísticos que les va a permitir como ir encuadrando ciertas situaciones de manera concreta. Muy bien. El plan nacional. Entonces, cuando vayan ustedes a utilizar el plan nacional, chicos, para que ustedes no se vayan a dar un paseo por todas estas 344 hojas, simplemente se me van al índice y van a revisar si la problemática suya se encuentra ahí, que lo más seguro es que sí. Entonces ustedes empiezan. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. Bueno, justicia ambiental a los que les tocó, por ejemplo, medio ambiente o el daño ambiental, que tienen una problemática similar con ello. Qué pena, chicos. Aquí vamos a poder encontrar ese elemento. Acá abajo vamos a poder encontrar también parte del aspecto ambiental. Aquí ya vamos a ver un aspecto ya como tal de lo que es el reordenamiento, las capacidades del gobierno. Luego más abajo ya viene lo que es justicia social, chicos. Entonces, sistema de protección social universal y adaptativo. Para los que tienen la parte de seguridad social, chicos, y como esa problemática que se presenta alrededor de lo de la seguridad social, aquí vamos a poder encontrar, miren, todo lo del plan de seguridad social. Acá abajo, miren, sistemas de transporte públicos y urbanos. Esto tiene que ver con también algunas de las problemáticas, acceso y uso de aprovechamiento de datos. Esto tiene que ver con carácter digital. Si ustedes lo pueden relacionar, perfecto. Si no, pues claramente, chicos, pues no se adapta a su problemática. Miren, convivencia y seguridad ciudadana responsable y participativa. Entonces nos dice nuevo modelo. Ya es un poco, ya nos empieza a hablar un poco más de sobre qué es esa parte de la seguridad. Control institucional en territorio, chicos. También temas de seguridad. Esto sirve mucho para el tema de violencia. Los que chicos que tienen, el grupo de chicas que tienen violencia rural, violencia urbana. Miren, desarticulación de corresponsable del multicrimen, prevención y protección de las poblaciones vulnerables. Todo esto tiene que ver con seguridad. Entonces, concretamente, cada grupo es importante que llegue y revise antes de ponerse a leer el Plan Nacional de Desarrollo. Primero revisen el índice donde se ubica su problemática, en dónde la puede ubicar. Humanización de la política criminal, esto para los que manejan seguridad, como también los que manejan algunas otras problemáticas que tengan que ver con esto. Miren, regulación de drogas, para los que tengan que ver con el tema de adicciones, por ejemplo, los que tienen que ver con narcotráfico también. Listo, chicos, entonces aquí les dejo también Plan Nacional de Desarrollo para cuando estén elaborando ese objetivo específico 3. Y también, si ustedes ven que les va a servir desde manera previa para elaborar su marco teórico o demás, bien le pueden dar una revisión de una vez para que empiecen a darle estudio como tal a su problemática en particular. Muy bien. Plan Nacional, acordémonos, Colombia potencia mundial de la vida. De igual manera, les adjunto al campus virtual lo que es Cali Unidad por la Vida, que es el plan de desarrollo como tal de la administración de este señor Jorge Iván. Entonces, de igual manera que con el plan nacional, él también viene aquí unos índices de contenido. Es importante que ustedes primero observen
si el contenido se encuentra allí. ¿Listo? Entonces acordemos, por ejemplo, aquí, miren, dimensión Cali inteligente para la vida. Entonces, línea estratégica de Cali inteligente, territorio inteligente, economía incluyente, cada una de las, como esas problemáticas o esas prioridades que quiere venir a tratar como el gobierno que presenta este plan. Aquí está todo lo que tiene el subíndice, que tiene este definición y misión de principios rectores. Entonces, es importante, chicos, entonces vuelvo y les digo que se empiecen a familiarizar con los planes, sobre todo para ese específico 3. ¿Listo? Para el objetivo específico 3. Entonces, miren, dimensión 1, que aquí es como donde empieza ya. Me dice Cali inteligente para la vida. Entonces, ¿cuál es la línea estratégica? Aquí está la definición como tal, de cómo empiezan ellos a empezar a trabajar ese plan. Entonces, aquí dejo también a su disposición, chicos, lo que es el plan municipal también de desarrollo. ¿Listo? Que vamos a estar trabajando con esos dos. Muy bien. Por último, el último documento que les dejo es el documento de normas APA. ¿Listo? Yo les voy a dejar la séptima edición, chicos. Me parece que este documento es bastante didáctico. Nos permite comprender esa metodología de la investigación a veces, o más que la metodología, la formalidad, la forma que se le da a la metodología y a la presentación de la investigación. Entonces, miren, formato general del trabajo. Aquí está, ta, ta, ta. Aquí todo es importante dentro de este documento, pero ustedes, de acuerdo a las partes de su trabajo, pues pueden ir realizando la investigación aquí al lado. Entonces, aquí la introducción como tal a lo que es APA. ¿Listo? Miren, aquí es más, aquí hay un modelo de lo que es una introducción a un documento. Ahora sí, miren, formato general del trabajo, nos aparece en qué papel se debe usar, cuáles son las fuentes a emplear dentro del trabajo. Entonces, Time New Roman 12 puntos. ¿Listo? Abreviaturas utilizadas, la sangría, la alineación, el espaciado. Miren, aquí aparece hasta el diagrama. Los órdenes de los elementos del trabajo, chicos, la página de presentación, en el caso suyo, pues sería como tal hoja, portada y contraportada, lo que es el resumen. El contenido cuerpo del texto es allí donde nosotros desarrollamos objetivos y lo conocemos como resultados también. Las referencias, que es el marco bibliográfico. Y estas partes de aquí son algunas, chicos, que como tal vienen a especificar en los trabajos de investigación ya cuando son como tal para presentar ya ante un comité de investigación. Entonces, pues nos piden que las tablas, las figuras y todo esto pues vayan ubicadas en ciertas partes del trabajo. Ustedes simplemente revisen lo que se les está solicitando en el proyecto integrador, ¿vale? No se vayan a poner a buscar llenar más de la cuenta. Páginas de presentación del trabajo. Entonces, mire, aquí les empieza a decir cómo se hace la página de presentación, qué debe tener. Para el resumen, ¿cómo se hace el resumen? Miren, descripción breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitado a 150 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión se puede variar. Aquí les va a decir cómo hacerlo. Luego, las palabras clave. Le va a decir cómo hacerlas y qué significa. El contenido del cuerpo ya es la contribución del autor, o sea, que sería el desarrollo de esos objetivos específicos, sería ese marco teórico previo a ello. Muy bien. Entonces, chicos, aquí dejo como tal. Dejo también el APA, ¿listo? ¿Qué más vamos a poder encontrar en APA? Déjenme en un segundo. Eso es para temas de tablas, también cómo se deben presentar de manera formal las tablas y demás, pero les quiero mostrar algo en particular para que vayan acá. Miren, citas. ¿Por qué les traigo acá? Porque esto sí ustedes lo van a necesitar para elaborar su marco teórico. Entonces aquí nos dice que las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes o de otros autores de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría, porque esto es lo que verdaderamente importa a través de la cita, reconocerle ese derecho a la persona que verdaderamente realizó ese trabajo. Entonces aquí nos dice ahora, primero nos dice la importancia de citar, chicos. Esto es bueno que también ustedes, por ahora les digo, les dejo los documentos para que los revisen y en las asesorías nosotros podamos tratar todas las dudas que ustedes tienen frente a esto. Aquí nos dicen las maneras como hay para citar. Miren, nos colocan cita narrativa, una cita parentética, cada una aquí explicada. Entonces, cómo se hacen las citas textuales, cómo se hace una cita corta de menos de 40 palabras. Aquí miren está el esquema de cómo se organiza. ¿Listo? Entonces, miren, para el parafraseo, lo que yo les decía, es importante siempre que un contenido de un trabajo por lo general casi no contenga citas textuales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cogen el copy-paste directamente. Se debe por lo menos generar un ejercicio de parafraseo. ¿Parafraseo qué es? Coge la idea del autor que usted está leyendo, no la copia y la pega, sino que lo que usted hace es leerla y le da una adaptación dentro de sus propias palabras. Eso se llama parafrasear.
pero usted verdaderamente esa idea no es suya, esa idea es de otra persona. Entonces usted reconoce previamente que lo que usted está diciendo pues corresponde al autor como tal titular de ese derecho o el que haya creado hecho. Aquí hay un ejemplo para ello de manera gráfica. Y les quiero mostrar el punto 4. Aquí siguen, chicos, más referencias, porque el punto 4 me parece también importante. Que ustedes para qué, porque muchas veces uno solamente revisa lo que le dicen que revise. Uno verdaderamente tiene que revisar todo. Pero entonces, como conozco que las personas tienen ese tipo de ejercicio, entonces vengo y les menciono. Referencias. Entonces, las citas ya las tenemos, que es lo que le va a permitir a usted elaborar ese marco teórico y cada vez que quieran citar una idea de un autor, un concepto de un autor en su trabajo. Pero las referencias son las que nos van a servir para construir el marco bibliográfico al final. Entonces, yo les decía, si ustedes van sacando información y van reconociendo ahí al autor, siempre lleven aparte de dónde sacaron la información, de qué libro, en qué página, en qué fecha, toda esa situación. ¿Por qué? Porque luego en el marco de referencia se tiene que construir de acuerdo a lo que dice aquí el punto cuarto, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? Que a uno le dicen. Miren, y aquí está un ejemplo de cómo se hacen las referencias bibliográficas. Esto se hace en el marco de referencias. Aquí hay un ejemplo que yo les mencionaba en la clase: apellido, año, título de la obra, quién es el encargado de ser en este momento donde se encuentra, quién es el encargado de ser el titular, en este caso es una editorial. Y hay unas personas que luego de esto le colocan el PP, que significa paginación, y entonces en la paginación uno puede colocar la página concreta de donde sacó la información. Mira, aquí hay puros ejemplos de cómo se realiza esto. Entonces, dejo también, chicos, normas APA. Siendo así, entonces, nada, les dejo este material a su disposición para que lo puedan revisar, lo pueden adelantar, atrasar, cada vez que quieran llegar a un punto en concreto de lo del trabajo. De igual manera, cualquier duda por fuera de esta, chicos, estaré muy atento para podérselas resolver durante cada una de las asesorías de clase. Les pido por favor que vayan empezando a desarrollar sobre todo lo que es investigación en fuentes de información sobre su problemática en específico para que no les vaya a coger la tarde con ello. ¿Listo, chicos? Entonces, les agradezco mucho y vamos a dejar hasta ahí.